Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El coraje no es intrepidez. El coraje es aprender a lidiar con el miedo. En ciertos momentos, todos desearíamos haber nacido valientes por naturaleza. Pero ninguno de nosotros nace sin miedo. Lo mismo ocurrió con Nelson Mandela. Aprendió a temprana edad que no había nacido intrépido, el miedo era algo con lo que tendría que aprender a lidiar. Hacer frente a nuestros miedos, ser valientes, es una elección y Mandela tomó esta decisión por primera vez a los 16 años. Tenía 16 años cuando participó en una ceremonia tradicional de iniciación Xhosa, haciendo cola con otros niños para ser circuncidados por un hombre aterrador que empuñaba una espada grande. Cada niño gritó valientemente, «Soy un hombre», inmediatamente después de ser cortado, pero cuando llegó el turno de Mandela, la agonía lo obligó a dudar durante unos momentos antes de poder gritar esas simbólicas palabras. Esta humillante experiencia lo convenció de que no había nacido con valor, pero se prometió a sí mismo que no volvería a flaquear, que aprendería a vencer sus miedos. Vencer el miedo significa parecer fuerte, incluso cuando tienes miedo. Pretender ser valiente es valentía. Mandela lo demostró una y otra vez. Se convirtió en un gran líder simplemente por mostrarse siempre valiente. Un buen ejemplo de ello fue un vuelo en una avioneta a través de Sudáfrica cuando un fallo en el motor obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. El guardaespaldas que lo acompañó durante el vuelo describió después con asombro lo tranquilo que había estado Mandela cuando sus vidas estaban en peligro. Simplemente leía el periódico. Sin embargo, el propio Mandela confesó más tarde en privado que estaba realmente aterrorizado, pero se negó a demostrarlo. Como el coraje es una elección, todos pueden ser valientes. No significa arriesgar tu vida. Significa aprender a sobrellevar tus ansiedades y miedos todos los días. La capacidad de Mandela para ocultar su miedo tranquilizó y reconfortó a muchos de sus compañeros y seguidores, es un rasgo de liderazgo inspirador que todos podemos desarrollar. La vida te lleva a muchos enfrentamientos, así que conoce bien a tus oponentes. Mandela aprendió de su entrenador de boxeo en la década de 1950 que vencer al oponente no se trataba solo de estar en forma y lanzar buenos puñetazos. También se trataba de conocer a tu oponente, sus movimientos y reacciones habituales durante una pelea. De manera similar, esta idea se aplica a la arena política. Durante la mayor parte de su vida, el mayor enemigo de Mandela fueron los afrikaners que mantuvieron el apartheid. En su lucha contra la dominación blanca, Mandela se convirtió en líder del ala militar de la ANC contra el apartheid y pasó a la clandestinidad. Durante este período, no solo leyó libros como El arte de la guerra, sino que también aprendió gramática y poesía en afrikaans. ¿Por qué? Porque esperaba el día en que inevitablemente tendría que negociar con el enemigo, y sabía que dominar su idioma era la mejor manera de llegar directamente a sus corazones. Hablar con el corazón de tu enemigo no es solo una táctica, sino que refleja una empatía genuina por él. La empatía de Mandela por los afrikaners creció cuando se dio cuenta de que tenían mucho en común con los sudafricanos negros. Sudáfrica era su único hogar y, al igual que los negros, habían sido oprimidos por los británicos, en el fondo reinaba una inseguridad persistente. Al aprender mucho sobre su orgullosa historia militar y el icónico deporte afrikáner, el rugby, Mandela pudo cerrar la brecha cultural. De hecho, un comandante del ejército que había sido extremadamente hostil a los luchadores por la libertad negros acabó por entablar una estrecha relación con Mandela, simplemente porque este último se había tomado el tiempo de enterarse de las últimas noticias sobre el rugby. Ser empático puede hacer que tu oponente se ponga de tu lado, pero esto hace que se sienta vulnerable. Por lo tanto, no es un momento para celebrar o regodearse. Aunque fue un gran logro para Mandela ganarse la confianza y el aprecio de muchos afrikaners gracias a sus esfuerzos por llegar a ellos, tuvo mucho cuidado de no humillarlos. En cambio, dejó que los afrikaners salvaran las apariencias.
Vigila de cerca a tus rivales amistosos, nunca sabrás si están contigo o en tu contra. En cierto modo, los amigos y los enemigos son igualmente confiables, los primeros siempre están contigo, los segundos siempre están en tu contra. Pero los rivales amistosos están en algún punto intermedio. Más que nadie, son los que debes tener cerca de ti para poder anticipar su próximo movimiento. No se limite a prepararse para lo inesperado, prepárese para lo esperado. Siempre puedes esperar que tus rivales te desafíen, así que prepárate para ello. Mandela estaba particularmente interesado en saber lo que pensaban y sentían sus amistosos rivales. Por ejemplo, desconfiaba de otro líder de la lucha contra el apartheid, que era Zulu y que dirigía otro partido político. Precisamente porque este hombre parecía peligroso y astuto, Mandela lo nombró miembro de su gabinete, donde podía vigilarlo de cerca. También observó con atención a otros miembros del gabinete, sabiendo que si alguno de ellos no lo miraba a los ojos, algo andaba mal. Mandela no era tan ingenuo como para esperar la lealtad total de nadie, sabía que la lealtad a menudo es egoísta. Si mantienes cerca a tus rivales, a veces puedes ponerlos bajo tu protección. Esto fue lo que Mandela logró con el joven líder militante de la ANC, Bantu Olomisa, que estaba sediento de venganza más que dispuesto a buscar la reconciliación con los blancos, como era el enfoque de Mandela. Sin embargo, al poco tiempo, Olomisa se sintió halagado por los elogios de Mandela, y siempre estaba tratando de complacer al líder. Así, un rival potencialmente peligroso se convirtió en un compatriota más confiable. Decir que no puede ser muy difícil, pero si hay que hacerlo, dilo clara y firmemente. A Mandela le gustaba complacer a la gente en la medida de lo posible. Se aseguró de que todos experimentaran todo el Mandela, la sonrisa radiante, la cortesía, la apertura a todos los lados de una discusión. Pero lo que no hizo fue engañar a la gente solo para complacerla. Esto significa que sabía cuándo tenía que decir que no, incluso si decirlo decepcionaría a los demás. Muchos de nosotros nos sentimos inseguros, y nos disculpamos cuando tratamos de decir que no. Esta inseguridad puede usarse fácilmente en nuestra contra. Por lo tanto, es esencial ser claros y firmes, no ambivalentes, cuando sentimos que no es la única respuesta correcta. Mostrar inseguridad no le habría funcionado a Mandela en los momentos de su carrera política en los que tuvo que decir un gran no. Una de esas ocasiones tuvo lugar hacia el final de la era del apartheid, cuando el presidente de Sudáfrica, F. W. de Klerk, intentaba mantener el dominio blanco durante las negociaciones. Mandela estaba dispuesto a transigir en temas menos importantes, pero cuando su principio fundamental de igualdad racial se vio socavado, supo que tenía que poner su pie en el suelo y decir no. Pero a Mandela nunca le gustó ser directo cuando no tenía que serlo, parecía darse cuenta de que vale la pena guardar los no enfáticos para cuando realmente hay que usarlos. Un ejemplo típico de ello fue su respuesta a una pregunta sobre si había disfrutado de un viaje a las montañas. No las odiaba, dijo. A muchos sudafricanos les encantaban esas montañas, entonces, ¿qué sentido tenía dar una respuesta negativa? Si no tiene opción, si sabe que debe decir que no, es mucho mejor hacerlo cuanto antes. Enfrentarlo ahora te ahorrará muchos problemas en el futuro. Sin embargo, si te das cuenta de que no necesitas ser tan firme ni tan conflictivo, ¿por qué no guardas tu no para cuando sea realmente necesario? Cuando se enfrente a circunstancias difíciles, aprenda a pensar y actuar de manera tranquila y mesurada. Es admirable tener el control de uno mismo en situaciones tensas. Y una de las principales expectativas de los líderes es que siempre mantengan la calma y actúen de manera apropiada. Tal comportamiento mesurado puede no ser nuestro temperamento natural, pero es algo que podemos desarrollar ejerciendo la autodisciplina, una habilidad que Mandela sabía que necesitaba para ser un líder exitoso. De joven era impetuoso y volátil, sus reacciones ante las situaciones no siempre eran tranquilas. Sin embargo, 27 años en prisión lo ayudaron a dominar el arte de dar respuestas mesuradas a situaciones difíciles. Este autocontrol resultó vital para disipar una situación tensa en 1993.
El joven líder militante del partido anti-apartheid del Congreso Nacional Africano, Chris Hani, había sido asesinado. Sudáfrica estaba al filo de la navaja, y podría haber caído en una guerra civil. En esta tensa situación, Mandela no se asustó. Con calma y autocontrol, se dirigió a la nación e inspiró a la gente a mostrar autodisciplina en la forma en que reaccionaba. Esta respuesta mesurada a la posible crisis fue fundamental para evitar el derramamiento de sangre y el desorden. Pero ser tan autocontrolado y evitar los brotes apasionados a veces puede parecer bastante aburrido. Algunas personas solían quejarse de los discursos de Mandela. Por ejemplo, una mujer le dijo a Mandela que su primer gran discurso en un mitin tras su liberación fue muy aburrido. Mandela se rió de esta acusación, porque no le molestaba. Después de muchos años, había aprendido que dar explicaciones claras y racionales siempre es mejor que ser un agitador y agitador. Pase lo que pase, apéguese a sus principios fundamentales, todo lo demás se puede negociar. Pocas personas se dan cuenta de lo pragmático que era Mandela. Siempre replanteaba y reelaboraba sus estrategias de acuerdo con las condiciones cambiantes. Sin embargo, no todos los principios son iguales. Es importante decidir cuáles son indispensables y cuáles son negociables. Cuando Mandela era joven no era muy bueno en eso. Por ejemplo, se retiró de su universidad en protesta por un tema bastante insignificante relacionado con la mala calidad de la comida en el campus, y el consiguiente boicot a las elecciones al consejo estudiantil. Puede que su actitud desafiante le haya parecido noble, pero le costó una valiosa oportunidad, poco común para los negros en esa época, de obtener una educación universitaria que mejorara su capacidad de luchar por un tema mucho más importante de la injusticia nacional. Mandela se dio cuenta más tarde, con buen humor, de que había sido un joven testarudo. Una vez que Mandela estableció la igualdad racial como su principio fundamental, estuvo dispuesto a negociar el resto. Por ejemplo, el principio de la no violencia, que, para Gandhi, no podía ponerse en peligro, cualquier victoria que implicara violencia no tendría ningún valor, no era más que una estrategia para Mandela. Cuando demostró ser ineficaz para derrocar al brutal régimen del apartheid, lo abandonó. No era su principio fundamental. Los principios básicos proporcionan objetivos. Es importante ser realista sobre la forma en que planea lograrlos y no dejarse atrapar por las abstracciones. Mandela salió de la cárcel con el objetivo de introducir finalmente una sociedad democrática y racialmente igualitaria, y no se dejó distraer demasiado por modelos abstractos como el socialismo, el capitalismo o el tribalismo. Se mantuvo fiel a los aspectos prácticos de implementar un cambio social clave, la igualdad de derechos y oportunidades para todos. Mientras nos apejemos a nuestros principios fundamentales, podemos ajustar nuestros principios contingentes de acuerdo con las condiciones cambiantes, eso es simplemente ser pragmáticos. Nada en la vida es blanco o negro, acepta las contradicciones de la vida. Al ser un hombre complejo y multifacético, Mandela albergaba varias contradicciones y estaba de acuerdo con eso. También debemos darnos cuenta de que la incoherencia no es un defecto, todos somos complejos y es natural que tengamos una variedad de motivos, a veces contradictorios. Una vez, cuando le preguntaron por sus motivos para liderar la lucha armada contra el apartheid, ¿fue porque la no violencia no funcionaba o era para evitar que el ANC se desmoronara? Mandela respondió, ¿por qué no las dos? Según él, la mayoría de las acciones surgen de múltiples motivos y no todos están claros. Por lo general, es la rigidez de la ideología lo que nos hace ver las cosas en blanco y negro. Mandela siempre consideró cuidadosamente ambos lados de una dicotomía, como la tradición contra la modernidad, el socialismo contra el capitalismo de libre mercado, el amor de los afrikaners por el rugby contra el odio de los africanos negros hacia él. Fue porque consideró todas las posturas con respeto que era tan bueno en la reconciliación. Sin embargo, no siempre es posible hacer felices a todos. Aunque Mandela estaba dispuesto a empatizar con todas las posiciones en un debate, a veces tenía que favorecer aquellas que estaban respaldadas por las pruebas más convincentes.
Por ejemplo, si bien el SIDA era un tema cultural delicado en Sudáfrica, Mandela sabía que era esencial seguir los consejos científicos biomédicos sobre el suministro de medicamentos retrovirales a la nación, ya que estaban respaldados por las mejores pruebas. Si bien es posible que tengamos principios básicos que creemos firmemente que son válidos, como la igualdad racial y la democracia universal, en la mayoría de los temas deberíamos ver los muchos tonos de gris entre los extremos blanco y negro. Esto fomentará la simpatía con muchas perspectivas, la capacidad de compromiso y una sensibilidad que nos acercará a lo que normalmente se llama sabiduría. En los próximos parpadeos descubrirás las habilidades clave de liderazgo que permitieron a Nelson Mandela inspirar a otros. Lidera desde el frente, toma la iniciativa, asume riesgos y asegúrate de que te vean como líder. Mandela siempre estuvo dispuesto a correr riesgos. Una de las razones por las que lo hizo fue porque quería que la gente viera que, como su líder, correría riesgos en su nombre. Mandela sabía que el liderazgo es a menudo una demostración y, al mostrar a la gente su capacidad de liderazgo, se ganó la confianza, la admiración y la lealtad de sus seguidores. Por ejemplo, Mandela mostró fortaleza y esperanza desde el día en que llegó a la prisión de Robben Island, donde él y otros presos políticos habían sido condenados a pasar muchos años entre rejas por desafiar el sistema del apartheid. Como explicó un preso, el simple hecho de observar la forma en que Mandela caminaba con confianza, estable y sin interrupciones por la vida en prisión, fue muy alentador para los reclusos. Además de demostrar tu voluntad de liderar desde el frente, debes tomar la iniciativa y tomar decisiones difíciles. Mandela tomó la iniciativa de convertir el otrora pacífico movimiento contra el apartheid en una lucha armada. Pero la decisión más arriesgada que tomó fue una decisión secreta: iniciar negociaciones con el gobierno del apartheid en 1985, en contra de la voluntad de su propio partido. Tras analizar detenidamente los pros y los contras, Mandela decidió que la negociación sería el único curso de acción eficaz, incluso si su partido pudiera considerarlo un traidor cuando lo descubrieran. Por lo tanto, aprovechó la oportunidad para iniciar reuniones secretas. Esta toma de decisiones arriesgada pero cuidadosamente considerada es un gran ejemplo de liderazgo desde el frente. Sin embargo, el liderazgo no significa tener derecho a un tratamiento especial. Los líderes también deben mostrar humildad, estar dispuestos a dedicarse a tareas difíciles en lugar de simplemente delegarlas a otros. Uno de los presos de Robben Island relató un episodio en el que estaba gravemente enfermo y no pudo limpiar su propio orinal. A pesar de ser líder de la organización más grande de la prisión, Mandela se encargó de limpiar el orinal de este hombre por él. Los grandes líderes no solo lideran desde el frente, sino que también guían desde atrás. Estar al frente y encabezar un movimiento sin duda te permite disfrutar de ser el centro de atención. Pero también hay que compartir el protagonismo. A veces, los líderes tienen que pasar a la retaguardia y capacitar a otros para que lideren. Liderar desde la retaguardia fue algo que Mandela aprendió desde los 8 años, como pastor de ganado. Solía poner algunas de las reses más inteligentes en la parte delantera de la manada, y luego las conducía desde atrás con un palo. Aunque la manada seguía al ganado principal, en realidad era el chico de atrás quien los guiaba a todos. Mandela vio esto como una metáfora de cómo dirigir a las personas. Ya sea que dirija desde el frente o desde atrás, estar al mando no significa dictar, debe implicar escuchar sinceramente a los demás y trabajar para lograr un consenso. Por ejemplo, un rey Xhosa, Jonfintaba, que vivía en la región de Transkei, fue una gran inspiración para el niño que se convertiría en el primer presidente negro de Sudáfrica. El rey veía su liderazgo como un privilegio, no como un derecho, y siempre permitía que otros expresaran sus opiniones. Décadas más tarde, Mandela dirigió las reuniones de su gabinete de manera similar, siempre permitiendo que otros hablaran antes que él. Este estilo de liderazgo se basa en la noción de que la sabiduría grupal es mayor que la sabiduría individual. Esto refleja el concepto de Ubuntu, que sugiere que las personas se empoderan gracias a otras personas.
Debemos fomentar un espíritu de acción colectiva y toma de decisiones colectivas, ya sea que lideremos desde el frente o guiemos a otros líderes desde atrás. Las apariencias importan, el liderazgo consiste en verse bien. Mandela siempre se preocupó por su apariencia, usó ropa que se adaptaba a su papel, como uniformes de combate cuando se convirtió en líder militar, trajes elegantes cuando era abogado y, finalmente, camisas coloridas cuando había sido presidente durante un tiempo, para demostrar que la ropa africana era tan digna como la occidental. Sabía lo importante que es lucir bien. De lo que se dio cuenta es que todo el mundo juzga un libro por su portada, las apariencias sí importan. Por lo tanto, es importante dar una buena primera impresión. Por ejemplo, cuando Mandela aún estaba preso en la década de 1980, organizó una reunión con el intimidante presidente de la Sudáfrica del Apartheid, P. W. Botha, para entablar negociaciones secretas. Consciente de la importancia de la primera impresión, insistió en adquirir un traje de 3 piezas hecho a medida antes de la reunión, para no quedar en desventaja solo por su ropa inferior. De prisión. También cruzó la habitación con confianza para estrechar la mano de Botha, que no era lo que el presidente del Apartheid esperaba de un preso político negro. El simbolismo es tan poderoso como la sustancia, y los grandes líderes saben cómo unir las dos cosas. Una de las formas en las que Mandela lo hizo fue planificando cuidadosamente cómo aparecerían sus políticas ante el público, y cómo el simbolismo podría mejorar su eficacia. Incluso su radiante sonrisa fue muy eficaz, podría decirse que fue uno de los elementos más importantes de su campaña electoral en 1994, porque comunicó su deseo de que la nación perdonara y siguiera adelante. Las apariencias no son engaños, presentan ideales que eventualmente se convierten en realidad. Mandela decidía quién quería ser idealmente, y luego se ponía la apariencia de esa persona, hasta que, finalmente, internalizó esos ideales y se convirtió en esa persona. Pero esto también requería una inmensa disciplina, tenía que esconder los defectos y las emociones que le impedían buscar y convertirse en un gran líder. Como la vida es un juego a largo plazo, toma siempre una perspectiva a largo plazo. La mayoría de nosotros tendemos a impacientarnos. Algunos incluso confunden el comportamiento impulsivo con pensar rápido y ser proactivo. Mandela, del mismo modo, estaba impaciente de joven. Quería que las cosas cambiaran inmediatamente. Sin embargo, 27 años en prisión le enseñaron a ir más despacio y a darse cuenta de que, dado que el racismo, el colonialismo y el apartheid se habían formado durante un largo periodo de tiempo, tardaría muchos años en desmantelarlos. Nuestra cultura a menudo premia la impaciencia, se la interpreta erróneamente como rapidez de pensamiento, audacia y decisión. Pero las buenas decisiones no se basan en la velocidad, sino en la dirección. Calcular con precisión la dirección que tomará tu decisión en el futuro requiere una perspectiva con visión de futuro, no impaciencia ni impulsividad. En la cárcel, los compañeros de prisión de Mandela a menudo lo molestaban por no tomar decisiones rápidas. Pero siempre respondía que era importante pensar en cómo saldrían las cosas a largo plazo. Con estas estimaciones a largo plazo, tomó decisiones acertadas que, en última instancia, resultaron exitosas a la hora de transformar la situación política de Sudáfrica. Es la historia la que hace al hombre, y no el hombre que hace la historia. Mandela se veía a sí mismo simplemente como un actor clave en un momento histórico importante, tenía que averiguar cómo optimizar las oportunidades que la historia le había brindado para que las generaciones futuras lo juzgaran favorablemente. Al final, la historia lo juzgó favorablemente porque la mayoría de sus estimaciones resultaron ser precisas. Como la vida es un juego a largo plazo, es injusto juzgar a las personas por los actos individuales que han cometido. Nadie puede ser considerado tan grande como sus acciones más nobles, ni tan malvado como sus acciones más depravadas. Somos la suma de todas nuestras acciones. Aunque Mandela se sintió decepcionado por la debilidad de algunos de sus compañeros de prisión a la hora de defender ciertas cuestiones, nunca los juzgó únicamente sobre esa base, siempre afirmó que tenían honor e integridad en general.
En los siguientes parpadeos descubrirás qué habilidades sociales hicieron que Nelson Mandela fuera tan popular entre personas de todos los ámbitos de la vida. Ver siempre lo bueno de los demás no es ingenuo, es la mejor manera de sacar a relucir su lado bueno. A pesar de décadas de penuria y malos tratos en la Sudáfrica del apartheid, Mandela evaluó de manera extraordinariamente positiva a la mayoría de las personas, incluso a algunas de las que lo habían oprimido. Esto se debía a que sabía que nadie debería ser juzgado completamente por su comportamiento. La presión social y la ignorancia pueden hacer que las personas hagan cosas terribles, pero esto no las convierte en algo puramente malo. Por lo tanto, rara vez hablaba mal de alguien y prefería ver lo bueno. Un buen ejemplo de ello es su cariñoso recuerdo de lo educado que había sido el presidente de Sudáfrica, John Vorster, que simpatizaba con los nazis, a pesar de que quería que ejecutaran a Mandela. En lugar de insistir en el lado malo, Mandela recordó a Vorster como un tipo decente. Ver lo bueno en los demás no es ingenuo, de hecho, tiende a sacar a relucir su lado bueno. Mandela a menudo lograba animar a personas ignorantes o poco comprensivas a descubrir su propia humanidad. Un buen ejemplo fueron sus encuentros con un sacerdote racista en Robben Island. Aunque el sacerdote predicó la separación de razas ordenada por Dios, y despreció la política de igualdad racial de los presos, no era intrínsecamente un hombre malo. Mandela vio que era una sociedad ignorante e insegura la que había enseñado al sacerdote a pensar de esa manera. Por lo tanto, en lugar de odiarlo, Mandela optó por dejar de lado el lenguaje abusivo y entablar una discusión sincera, lo que finalmente logró persuadir al sacerdote de que la lucha por la justicia racial era noble.